Intentando ser puntuales, les damos la bienvenida a quienes están conectados y quienes luego nos verán en YouTube. A nombre de ETICS, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, les damos la bienvenida. Agradecemos también a nuestras invitadas e invitados. Muy corto, estamos muy contentos de esta alianza, amistad con la Sociedad Bach, que nos permite a nosotros como ETICS, de Escuela de Ingeniería, difundir a nuestros músicos la música y el arte en general en este caso. Así que, sin más que decir, los dejo con nuestro moderador de hoy, que es don Ivain Eltit. Ivain, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Andrés por la acogida, por el espacio. Esto partió también como un diálogo. Ya tuvimos un primer foro a propósito de Juan Amenábar Ruiz, otro importante compositor también, ingeniero chileno, dentro del primer semestre. Iniciamos entonces también este segundo semestre, valga la redundancia, este 5 de julio con el natalicio para nosotros y para esta sociedad Bach, el compositor más importante de la historia chilena, aunque a algunos les saque un poco de roncha, ¿no? Agradecemos por supuesto a don Francisco Javier Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, de BUCHEF, como es conocida mayormente. Por supuesto también a ETICS y también a quienes nos acompañan, Carmen Luisa Letelier Valdés, contralto, Premio Nacional de Artes Musicales 2010, vicepresidenta de la Sociedad Bach, Jimena Santa Cruz Bolívar, psicóloga, nieta mayor de Domingo, que se va a conectar dentro de un rato también por temas de señal, pero estuvo con nosotros, vuelve. Y también Sebastián Molina Villarroel, compositor, hermano Bach, miembro de esta sociedad y también con cierta infidencia un gran amigo, un querido amigo. Así que bueno, este seminario de alguna manera va a navegar un poco entre un título tan controversial como tan contingente que el que hemos querido poner Domingo Santa Cruz, el padre de la música chilena. Entendiendo también que esa modernización y ese proceso en el cual él creó, fundó, y muchas de esas instituciones están volviendo a vivir, y otras que están plenamente vigentes, como la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, que actualmente es la Facultad de Artes, la revista Musical, la revista Marcias, que se está comenzando a reeditar de nuevo, la misma Sociedad Bach, que se reorganizó, el SEAC, que en algún momento fue el Instituto de Extensión Musical, la Asociación Nacional de Compositores, que además ha patrocinado este seminario, entre muchas otras instituciones. Entonces, bueno, desde allí un poco este seminario Domingo Santa Cruz busca honrar la memoria de este decano, vicerrector, Premio Nacional de Artes Musicales 1951. Esperamos dentro también como dijo Andrés, de esta amistad, de esta programación que vayamos haciendo con ETICS, ir también colocando otros espacios de debate, de apreciación musical, y de lo que la música clásica chilena nos demanda, nos interpela. La sesión de hoy pueden ir haciendo sus comentarios, preguntas, sugerencias y saludos a través de la página de Facebook de ETICS, y la idea es ir conversando desde también estas piezas musicales que hemos seleccionado, particularmente la canción de cuna. Luego vamos a escuchar el poema trágico número 5, que es una obra para piano, y finalmente vamos a una de las selección de las piezas del Opus 14, que interpretó la Orquesta de Cámara de Valparaíso junto con Gonzalo Venegas. Así que bueno, sin más preámbulos, para entrar en conversación, escuchemos, apreciemos la canción de cuna, en la interpretación de Carmen Luisa Letelier Valdés en voz y en el piano de Elvira Say. Eso de poco.
Profesora Carmen Luis, usted que ha cantado ya, ya ha interpretado más de una vez esta obra, eh, ¿qué opina? ¿Cómo lo ve? Muy bienvenida también, darle las gracias por estar acá, como vicepresidenta de la Sociedad Bach. Y bueno, la escuchamos. Está silenciada, profe. Profe, está silenciada. Sí, no la escuchamos. Aquí, Ahora, en mi computador se oía muy mal, no sé cómo oyeron ustedes, se oía como que iba y venía el sonido así como que estuviera, no sé dónde, en otra galaxia. Pero bueno, espero que lo habrán oído bien. Bueno, esta canción es la última del ciclo que se llama Cantos de Soledad, que es una canción que Domingo escribió, no sé exactamente el año, pero después de la muerte de Banda. Y esta última, que son muy dramáticas, con textos escritos por él también. Y esta última es muy desgarradora porque le hace dormir a su hijo que se acaba de morir su mamá, le dice que está tan solito, que entre los dos consolémonos como podamos. ¿Ah? Y es dentro de la obra de Domingo, yo creo que es una cosa curiosa, una cosa tan tierna, tan tonal, tan tranquila, porque Domingo generalmente es muy dramática la música, muy, ¿cómo diría yo? Dura, ¿no? Con armonías encontradas, una cosa un poco áspera. Y esta canción es de una dulzura increíble. Y yo creo que Domingo se cultivaba un poco el tipo de difícil y de pesado y de decir las cosas así, un poco bachotadas, pero en el fondo era un hombre muy tierno y muy cariñoso que claro que se guardaba. Yo creo que la Jimena puede decirlo mucho mejor que yo, lo habrá conocido mucho mejor que yo. Y estas canciones, curiosamente, Domingo nunca quiso, nosotros lo invitamos muchas veces a un domingo, venga, vamos a cantar estas canciones, venga a escucharnos para que nos dé alguna indicación. Nunca quiso oírlas. Le daban como, les tenía como pena, le daban demasiada pena o no sé qué, pero nunca quiso oírlas. Yo sí que las quería mucho y que le gustaban mucho, pero nunca quiso oírlas. Por lo menos cuando las cantamos nosotros, yo las canté muchas veces. Cuando grabamos el disco, lo llamé, le dije un domingo, por favor, ¿por qué no nos ayuda usted para que queden lo mejor grabadas posible? No quiso, no quiso. Pero fue porque una cosa que lo tocaba demasiado adentro, tal vez. y además pasa un poco también lo mismo con muchas obras de él. Por ejemplo, no sé, otra infidencia que ya no es tan infidencia, es parte de lo que tenemos que empezar a preparar, las tonadas que Domingo le compone a Wanda, que se llama Gemía, la Tórtola y Rocío. Esas obras, de alguna manera también, nunca o sea, los compone para el cumpleaños, pero después cuando ya se enteran de que ella el 16 de marzo del 26 le detectan la peritonitis, y que en menos de un mes, qué sé yo, la enfermedad la consume. Entonces Domingo mete las partituras en un baúl y nunca más las abre. Y nunca se estrenaron. De hecho, Ruti Blondel lo dice en Marcia al año siguiente, ¿no? Hace un análisis, qué sé yo, pero ¿cómo decirlo? Finalmente no se estrenan jamás. Es un poco lo que nosotros como sociedad de folclore chileno y también con el apoyo de la sociedad Bach vamos a estrenar ahora en la revista de folclore chileno número 4 en la Casa Central, ¿no? Entonces, claro, pasa también con muchas de esas obras. Lo mismo va a pasar, qué sé yo, con, no sé, los poemas trágicos, que también como que a ratos tampoco eran obras que lo hacían, le hacían mucha comodidad, me refiero, porque de alguna manera para él fue una especie de desahogo también. La música, yo creo que después del 26 toda su obra va a estar tremendamente o emocionalmente cargada, ¿no? Sí. Sebastián Molina, tú que eres más joven, querido amigo también, y compositor de la Casa de Bello, chelista por lo demás, ¿no? Muchas veces solo se dice compositor, pero además eres un tremendo chelista. Eh, bueno, primero, muy bienvenido. Estás además en Alemania, en Leipzig, y desde ese punto de vista también agradecerte el apañe por estar desde allá. Y preguntarte también cómo tú, desde esto compositivo, desde lo actual, ves también estas obras de Domingo, cómo sientes tú estas canciones, esta canción de Kuhn. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Sí, acá igual un poco tarde, la verdad, ya estoy un poco cansado, pero acá en Leipzig son las 12, pero bueno, igual estamos para hablar de música siempre, así que eso es lo que nos mueve a todos.
La verdad, estas canciones las había escuchado en algún momento cuando en la universidad tuve que hacer un trabajo de compositores chilenos y después ya no las volví a escuchar hasta ahora, ¿no? Así. Y desde el punto de vista más, quizás más técnico, quizás más compositivo, quizás de ver ese refinamiento en el oficio del componer, es notable el uso del cromatismo como lo ocupa. O sea, el cromatismo es todo una cosa expresiva, que eso es lo que los alemanes también lo ocupan mucho en esa época, el expresionismo alemán y todo eso, el uso excesivo del cromatismo como algo expresivo, muy, muy expresivo, y eso es lo que también un poco Domingo, con toda la reforma, trataba de entablar esa idea musical un poco más de la tradición alemana. Y claro, en estas canciones, pese a que no hay una armonía tan, digamos, tan como Además. Bruckner o como Wagner o como compositores consagrados alemanes, sí tiene una delicadeza y una rica sonoridad de los acordes en cuanto a lo que refiere al texto también. O sea, estamos Sí, hablando de una canción de cuna, y una canción de cuna tiene que sí. ser algo tranquilo, algo bien, ¿Qué quieres? bien tranquilo también para hacer dormir a una guagua, ¿no? Entonces, claro, todos esos acordes con novena, con séptima al inicio dan esa idea de que estamos en el aire y que estamos tranquilos. Y cuando se empieza a poner más denso, la armonía también comienza a ser cada vez más cromática y más compleja. Entonces, cada vez se escucha más disonancia y de repente vuelve a esa claridad del inicio con el motivo tararam, que lo repite infinitamente. Entonces, claro, es todo el rato te tiene ahí como a la espera como estás como en una tensión constante. Son muy dramáticas y el texto también es muy dramático, como dice la profesora Carmen Luisa, ¿no? Es algo bien, claro, bien sentimental. Sí, ¿no? Y además que tiene que ver un poco, yo diría, con todo lo que pasa, con todo lo que pasa desde el 26 en adelante, ¿no? Que precisamente tiene que ver con el fallecimiento de Banda, que Domingo además se tiene que hacer cargo de un niño de 2 años, eh, pero que por otro lado hay una serie de otros elementos. Creo que no me estoy pegando una infidencia con esto, pero Domingo siempre estuvo relacionado con la música, como para aportar más datos a la mesa. Él era abogado, terminó con distinción máxima, el año 21 se fue a trabajar a Europa como diplomático en las legaciones, qué sé yo, pero muchos de estos compositores, y algunos, y la Jimena me podrá confirmar lo que hoy voy a decir ahora, pero lo hemos hablado, muchos de estos compositores decían, ¿qué nos va a decir a nosotros este músico, o sea, este abogado de música? 7 años más tarde, el abogado provoca la reforma más grande que ha conocido la música chilena en términos académicos. Reforma el conservatorio, valga la redundancia, y al año siguiente crea la Facultad de Bellas Artes juntando teatro, cine, música, etcétera, ¿no? Entonces, claro, y raya para la suma, bueno, la modernización de planes educativos que tenía el conservatorio de 75 años, que muy pocos se habían actualizado, Domingo lo va a empezar a llamar la profesionalización, el ejercicio profesionalizante. Entonces, claro, eso de alguna manera va a despertar mucho sinsabor y varios de estos que se burlaban de él y que incluso parte de la prensa creo que podríamos rastrear interesantes columnas en la época, les corta la cabeza, pero no lo hace de una manera porque tú me caes mal, lo hace porque tú tienes que modernizar todo, ¿no? Y algo que también Domingo tiene mucha razón en la época en que la música también, o el aparato académico estaba demasiado cautivado por, por lo italiano, ¿no? O Domingo lo llama lo italianizante. Preguntémosle entonces a Jimena Santa Cruz si era tan italiano también todo. Jimena, ¿estás por ahí? Sí, ¿no? Parece que no. No. Bueno, si no, de ahí por último después nos interrumpes. Ahora sí, ahí está, pero está silenciada. Si puede activar el audio de nuevo. Ya, ahí a ver. Ah, ya, perfecto, ahí sí. ¿Ahí? ¿Me Ya, ahora escuchan sí. bien? Sí, Sí, que el aeropuerto aquí. O que dar- mi abuelo odiaba la ópera italiana, la encontraba ciútica. Para él la única ópera que valía era Wagner. Y siempre criticó mucho el tema de que
la ópera italiana estaba llena de recursos exagerados y era tremendamente pretenciosa, y si bien era bonita para la gente y fácil de ver, musicalmente no tenía la profundidad ni la complejidad que tenía la ópera de Wagner. Sí, no, bueno, igual darte también la bienvenida. Sabemos que ha sido un día bien movido, pero preguntarte ¡Ay, también, tremendo! preguntarte también a ti cómo evalúas o cómo, bueno, como te digo, darte la bienvenida y cómo evalúas un poco también este seminario, de dónde debiera mirarse las ideas de Domingo actualmente, y cómo también interpretarías tú la partida, el fallecimiento de Banda, y cómo eso también de alguna manera marcó toda la composición que Domingo desarrolló desde el 26 hasta casi su fallecimiento. Bueno, la verdad es que yo creo que la mayor parte de su obra tiene que ver con esa tristeza y esa nostalgia que siempre tuvo después de que murió mi abuela. O sea, además, como decías tú delante, que te alcancé a escuchar, que se quedó solo con un niño pequeño y con una cantidad de trabajo y de viajes y de participaciones que fue muy difícil, y la historia que cuenta mi papá y que contaba era que para él el mundo cuando llegaba su papá le cambiaba, pero era un niño que necesitaba mucho a su papá, pero también lo veía muy triste porque siempre estaba la historia y la necesidad de esta figura materna y de esta mujer que era cada día más amada y valorada. Y en ese sentido mi abuelo, claro, yo creo que su composición fue tremendamente dramática, y yo diría compleja y oscura como las emociones que tenía algunas veces, porque era un hombre intenso, como buen cáncer además. Justo hoy día mi hija, su bisnieta, está de cumpleaños también, y tiene el mismo temperamento, y ella es cantante. Así que estamos en el mismo ciclo vital siguiente. Y bueno, mi abuelo como entrega en lo musical, justamente lo más valioso que tiene es esta cosa de darle un carácter de seriedad al arte, porque para él el arte era parte de la academia, no era algo que tenía que estar incluyéndose en el mundo de las ciencias, porque bueno, algunos ingenieros dirían, un amigo mío que es guitarrista me decía, pero si la música es matemáticas, me decía. Y yo creo que no es menor, ¿eh? Porque mucho de lo que tiene que ver con la música pasa por una construcción no solo de lo subjetivo, sino que de la complejidad, digamos, digital que tiene la música a esta altura. Y yo creo que mi abuelo tuvo esa visión anticipada, era como un don Rodrigo Díaz de Carrera, como diría Lelutier, en que se anticipó a la necesidad de darle el carácter de academia a todo lo que es el arte. Y eso no se lo puede quitar nadie. Era pesado, era difícil con la gente que no conocía y que era poco activa o poco funcional, pero en general él no paraba de hacer cosas. Yo lo pillé más viejo de todas maneras, porque nací y mi abuelo tenía ya 65 años. Entonces, y cuando nació mi hermana, que mi hermana es músico, estaba aún más viejito. Entonces, pero igual lo vimos activo, moviéndose por todos lados, me tocó mucho concierto de niña, y se veía como este señor Don Domingo, todo el mundo lo veneraba y era muy importante. Y él generaba todas estas gestiones. Pero también a partir de lo de Wanda, o de Banda, porque siempre Banda. Sí, Banda se dice. A partir del fallecimiento de ella también Domingo se pone una especie de coraza. Sí, se transformó en un personaje, digamos, un poquito más serio y más duro, porque parece que antes era un hombre mucho más contento, por lo que me han contado. Te silenciaste. A ver si. Así, era mucho más contento, más alegre, más vivaz, y claro, murió mi abuela y cambió el tono de la vida, de todas maneras. Para él fue muy importante eso. Carmen Luisa lo conoce desde hace mucho y vio ese cambio de faceta. Profe, está silenciada, para que reactive su audio. Mi papá era menor que él, pero lo quería mucho y eran muy compinches los dos y pensaban lo mismo y todo el tiempo colaboraban juntos y se aconsejaban, y Domingo aconsejaba a mi papá. Lo quería mucho, y siempre decía a mi papá que Domingo, después de la muerte de la banda, quedó muy destrozado y se puso, como dice la Jimena, una verdadera coraza, y era una persona que a primera vista era una persona difícil
tremendo, de una exigencia salvaje, pesado, las cosas que decía, de repente las críticas que hacía a otros músicos eran feroces. Me acuerdo que mi papá contaba un cuento muy cómico, dice que estaban una vez cantando una pasión según San Mateo, la primera vez que se hacía en Chile, imagínate. Entonces, había un tenor que cantaba en el coro, parece, o cantaba solista, no sé qué. No había gente que cantara música barroca en ese tiempo, nadie tenía idea. Había solamente gente que cantaba ópera italiana y nada más. Entonces, había un tenor que cantaba en un coral y te llegaban a los calderones y paraban, qué sé yo. Y en un calderón parece que se entusiasmó el tenor y se quedó pegado en una nota alta, se quedó pegado. ¡Ah! Entonces Domingo desde la platea le dijo, cállate sinvergüenza, le gritó. El pobre tenor salió corriendo y dijo, no canto nunca más en este coro para que me insulten. Pero Domingo encontraba que era una sinvergüenzura faltar al estilo en Bach, por ejemplo. Y lo decía y se lo gritó, como te digo, de la platea para el escenario se lo gritó. No, era cero Domingo, era tremendo. Tremendo, mi abuelo. Aquí estoy con la tataranieta. Ay, qué linda. ¿Va a viajar? Y aquí ¿Ella está viaja? no, el bisnieto de mi hijo. Y Ya. aquí está la cumpleañera, pero la vamos a presentar, ¿ah? La cantante. Hola. No, es que mi nieta yo sabía que iba a llegar y lo único que quiere es estar en brazo conmigo, así que voy a tener que estar todo el rato con ella en brazo. Es una regalona. Qué rica. Sí, muy rica. No, mi abuelo era cosa seria, todo el mundo le tenía un poco de susto porque era intenso y descalificador y decía al pan pan y al vino vino. Sí, O sea, exactamente. jamás iba a dejar que algo que no estuviera bien fuera dicho. Así que, todo un personaje. O sea, y además a propósito de Alfonso Letelier Guiona, algo que hablábamos la otra vez el año pasado con la Universidad de Talca, la Sociedad de Folclor Chileno, hicimos el único homenaje académico desde la exposición, desde la disertación en los 110 años de Don Alfonso. Entonces ahí hablamos de la teoría de los delfines, ¿no? En el fondo, Domingo nunca ponía los huevos en la misma canasta, ¿no? Siempre ponía en distintos lugares. Entonces, el gran proyecto de Domingo, desde los compositores, que él de alguna manera le fue haciendo el camino, inicialmente fue Amengual, después también fue Alfonso Letelier Llona, más chico era Juan Amenábar, tenía su amistad con Roberto Escobar, etc. El problema es que Amengual se murió, creo también de una peritonitis el año 54, estaba enterrado en el cementerio católico de Recoleta. Entonces, claro, también había un poco, y de esa forma llegó Letelier de alguna manera a liderar muchas de las instancias que para Domingo eran tan relevantes. Escuchemos entonces, para no dormirnos en los laureles, que a Domingo no le gustaría que eso pasara, escuchemos entonces el segundo registro, en la interpretación en el piano del director de la Sociedad de Folclor Chileno, también hermano Bach, Juan Gonzalo Pinto, el poema trágico número 5.
Pasa algo curioso, ¿eh? Que claro, desde antes de la reorganización de la Sociedad Bach, donde también está el musicólogo y guitarrista clásico, profesor de la Universidad del Paraíso, Pablo Palacios Torres, como que se dejaba sentir un poco una especie de avalancha, lo que hemos definido como el pasionario santacruzano, de que muchas de las cosas que Domingo había hecho, había generado, también se rearticularan en este formato. Por un lado la cátedra Domingo Santa Cruz, que íbamos a estar comentando también, haciendo la invitación, si quieren conectarse el lunes próximo. Luego también la Sociedad Folclor Chileno, que de alguna manera Domingo creó como Asociación Folclórica Chilena, invitado por Oreste Plata, el folclorólogo y el médico Aureliano Yersun, que después el 48 invitan a Letelier, a Salas Viú, a Carlos Isamit, y a Víctor Teva, ¿no?, el director de orquesta. Y ahora también este seminario. Entonces pareciera que Domingo despierta. Profe Carmen Luisa, ¿usted cree que Domingo despierta? ¿Sigue también como esta tristeza de la canción de cuna en el poema trágico, en el instrumento favorito que para Santa Cruz era el piano? Yo pienso que el título de poema trágico no es muy trágico, es muy etéreo, lo encuentro muy, no tiene la tristeza profunda que tienen las canciones. No, es una cosa muy etérea, una cosa muy aérea o acuática, no sabría decirlo. Más bien recuerdo un poco un cierto Debussy, una cosa así, pero no me parece que sea trágico. Es posible que ya Domingo esté, no necesariamente toda su música va a ser un reflejo de su estado de ánimo del momento, ¿no? Yo creo que la música lo refleja como él se hizo, por eso te digo, él se hizo una coraza para afuera, pero por adentro sigue siendo, yo creo, el mismo hombre que dice la Jimena, que era de más joven, yo creo que era un hombre muy divertido, tenía un sentido del humor fantástico, decía, era muy cómico, decía las cosas que decía, bastante cruel, las cosas que decía de otra gente, no tenía pelos en la lengua, pero era de morirse la risa. Los comentarios que hacía sobre la gente eran irrepetibles, pero realmente muy cómicos y muy acertados. Si hubiera sido un caricaturista, habría sido fantástico. Pero yo creo que esta obra, fíjate que no me parece que sea trágica para nada. Es una obra muy etérea, muy liviana, muy, ¿cómo te diría yo? Muy profunda, pero al mismo tiempo muy en otro ambiente, en otro mundo. Sí, sí, yo creo que sobre todo después de ver también incluso las piezas orquestales. Él decía, Jimena, tú me podrás corregir, pero él decía que su gran obra era la égloga. Égloga, que entiendo, dedicó a Filomena Salas González, que es otro tema que creo que sería interesante, aunque lo habláramos un poco de pasillo, ¿no? Pero yo creo que incluso sus grandes obras, para mí, él no estaría de acuerdo con esto, pero para mí su gran obra fue eran las tres variaciones para piano y orquesta, del año 43, que es una obra pero fascinante, que solamente personas como Herminia Raccani o Flora Guerra eran capaces de interpretar. ¿Opinas un poco como dice la profe Carmen Luisa?
como que el poema trágico no es tan trágico. Efectivamente no es tan trágico, es bastante más contemporáneo, es bastante más etéreo, como dice ella, y yo creo que hay composiciones que a mí me llamaban mucho la atención cuando era chica, porque yo lo escuchaba componer y era música curiosa para uno que escuchaba música más folclórica y más rock. Tenía algo como bastante atonal, pero aparte de lo atonal era como que era medio mágico, y a mí cuando era chica me gustaba esa cosa mágica, tenía, tata, ¿y de dónde le cabía tanta música en la cabeza? Le preguntaba yo. Eh, Cuando recién decían que la Carmen Luisa que tenía mucho sentido del humor cuando era joven, ese sentido del humor lo heredó mi papá, y mi papá lo mantuvo toda la vida así, ¿eh? Porque claro, él vivió toda la vida sin su mamá, pues entonces él no alcanzó a vivir la tristeza, sino que toda su vida fue sin su mamá. Me mira mi nieta, cosita rica. Pero yo creo que este poema trágico, de trágico en realidad, yo creo que lo único que tiene es como el momento trágico, pero él yo creo que son sus momentos en que él recordaba con nostalgia más bien esa cosa, y por eso eteria. Es como nostálgico más que solo Exactamente. trágico. ¿Eh? Esa es la sensación que me queda, y cuando lo componía me llamaba. Y además desde lo contemporáneo, como para tirarle la pelota, la palabra a Seba, desde lo contemporáneo también hay mucho lo que yo defino como el refundacionalismo musicológico, ¿no? O sea, de Domingo se decía que no sabía de folclore. En realidad no, Domingo lo que decía abiertamente era que él no opinaba de cosas que en realidad no le correspondían. Pero si uno le preguntaba algo de folclore, el hombre manejaba términos que sin preparación era difícil. Trabajó con Eleanor Roosevelt, con, no sé, Luther King, hay cartas de eso, para crear el famoso INTEM, ¿no? El Instituto Interamericano de Educación Musical, con Cora Bindoff, la pianista, eh, su mano derecha, ¿no? A la cabeza. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que también hay mucha posverdad que se ha ido inventando y levantando. Y por eso también la sociedad Bach se reorganiza. Es decir, uno de los diagnósticos que como directorio compartimos que la música, sobre todo la música docta chilena, está en ruina. Sebastián Molina Villarroel, ¿crees tú que este poema trágico no es tan trágico? Y no puedo no preguntarte también, ¿no? A propósito que estás en Alemania, que es un país que Domingo admiraba con fervor. ¿Cuán relevante es la figura? No quiero decir liderazgo, para mí sí, pero todos tenemos distintos bemoles para las cosas. ¿Cómo también tú miras, un poco además del poema trágico, la figura de Domingo en lo contemporáneo? Bueno, en cuanto a lo trágico, nostálgico, creo que, bueno, como la mirada de compositor, una vez escribe algo con una cierta inspiración que no necesariamente es lo que escucha la otra persona, ¿no? A veces pasa eso. Y bueno, yo, claro, cuando lo escuché, en realidad también me llamó la atención de por qué trágico, siendo que ocupaba una armonía bastante ligera, como dice la profesora Carmen. Pero en realidad sí tiene un punto trágico, y ahí quizás describo un poco que es esa nota repetida todo el rato. Mm. Ta, 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 que claro, es como, no sé si es trágico, pero sí tiene un recuerdo como algo insistente, algo que te está marcando, algo que te tiene ahí todo el rato, todo el momento, y alrededor de eso están pasando distintas cosas que no van a ninguna resolución normal, que uno espera que, va, pero no, se va para otro lado. Entonces como que te tiene en una tensión tan constante. Yo creo que quizá esa es como un poco la idea, un poco de mantener esa tensión, esa constante atención en qué va a pasar, qué para dónde viene, porque la obra termina y termina. Mm. Queda como un poco en el aire, ¿no? Entonces yo pienso que es un gran momento en el que como que se abre una ventana y digamos, ya, ahora viene este tema y que está constante, que es el pa, esa nota repetida y que está ahí presente. Sí, Y es claro, cierto. eso, claro, en cuanto como a lo contemporáneo, eh, yo creo que, bueno, quizás me arriesgo un poco lo que vaya a decir, porque como no estoy en Chile ahora, no sé cómo es la realidad composicional ahora, está, bueno, es un poco diferente también. En la generación en la que yo estaba, en la que hay ahora, es súper distinto, pese a que no son tantos años de diferencia, 5 años de que salí de la facultad, ya es otra cosa. Em,
Claro, yo creo que Domingo entabló un poco esa idea más alemana, la tradición alemana que musical, que es la que conocemos. Y claro, la tradición alemana va un poco más del pensamiento, mucho más al detalle, es un pensamiento mucho más denso, más complejo. Cuando se habla de, claro, de que Domingo era más por la ópera de Wagner que por la ópera italiana, es porque la ópera italiana era una melodía con acompañamiento simplecito donde la gente tenía que salir cantando de los teatros las canciones que se tocaban en la ópera. Entonces, claro, mejor algo simplecito. En cambio, cuando escuchas Wagner, yo creo que se va a acordar, bueno, quizá alguno se acuerde de los leitmotiv que aparecen en la ópera, pero nadie se va a acordar de una área completa de Wagner, porque son 3 horas de música y está pasando de todo, ¿no? Entonces yo creo que ese pensamiento como del refinamiento en cuanto al contrapunto, a la orquestación y a todo eso, y ese expresionismo también del cual no hay que nunca olvidarse, ¿no? Ese cromatismo y todo eso, yo creo que marcaron harto hasta el día de hoy. Y se nota en la factura de cómo uno escribe, por lo menos cuando yo estaba estudiando, claro, muchos éramos también por la onda de Wagner y escuchar Juan Lehmann, por ejemplo, Domingo Santa Cruz, Alfonso Letelier, siempre éramos como que éramos de esa onda varios. Entonces yo creo que esa sonoridad es la que aún queda ahí impregnada hasta el día de hoy. Eso es lo que me atrevería a decir. Con la profesora Carmen Luisa la otra vez hablábamos que yo creo que esto lo podemos decir con toda propiedad y no le rayamos la vanidad a nadie, ¿no? Y yo creo que en nuestra universidad hace falta, profe, un segundo domingo de Santa Cruz, ¿no? Para que ponga orden en todo lo musical. Sí, No sé claro. cómo lo ve usted o... Mira, yo el otro día estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Juan Pablo Izquierdo en una revista, y Juan Pablo Izquierdo dice una cosa muy cierta, dice, yo aprendí, es decir, me encantaba la música, oía la radio chilena que tocaban la sinfonía de Beethoven, qué sé yo, pero gracias a Domingo Santa Cruz en Chile se produjo un conocimiento público de lo que era lo contemporáneo y un disfrute de eso y ¿cómo te diría yo? Y para los compositores, imagino, bueno, Sebastián es mucho más joven, pero para los compositores de esa época, digamos, estaba Soro, ¿no es cierto? Estaba y miraban todos para Europa y la ópera italiana era la que mandaba y era lo que se enseñaba y era lo que se aprendía. Y Domingo logró romper esa cosa y logró darle a los chilenos, a los compositores chilenos, abrirles una ventana y decirles, no, hay cosas que se pueden hacer, no tiene por qué seguir usted, no tiene por qué imitar a Verdi, ¿te fijas? Usted puede escribir cosas modernas y puede hacer armar un público, formar un público que se acostumbre, que no le tenga miedo a la música contemporánea. Yo creo que eso fue muy importante lo que hizo Domingo. Y con los festivales de música chilena, ¿qué hizo? Le dio la posibilidad a los músicos chilenos de escribir grandes obras, de obras para orquesta, porque no sé, Sebastián, qué piensas tú, pero tú vas a escribir una sinfonía para gran orquesta si no tienen la menor remota posibilidad que te la toque nadie nunca. No, ¿no es cierto? En cambio, si te dicen, mire, hay un concurso y si el premio, ¿cuál es? Que le toquen su sinfonía. Oye, claro que sí, po. Y los premios por obra y los festivales de música chilena que inventó Domingo eran justamente lo que logró que los músicos chilenos todos se lanzaran a escribir música sinfónica. Algunos se las tocaban y a otras no, pero en fin, pero las obras que eran escritas. Y eso, en ese sentido, Domingo, yo creo que abrió una gran ventana y una gran, como te digo, Chile es un país tan encerrado, tan lejos, éramos tan provincianos, ahora estamos un poco más globalizados, pero en ese tiempo éramos terriblemente provincianos. Entonces, Domingo como que abrió las puertas de todo lo que se podía hacer, y de todo lo que se podía escuchar, y de todo lo que se podía crear. O sea, y yo pienso también dentro de lo mismo que claro, él por eso también admiraba tanto a Alemania, ¿no? En algún punto esta señora Carpeles, Maud Carpeles, que era francesa, le decía, por carta, eso está ahí. Y usted sabe que además, en lo personal, nuevamente le agradezco ahora públicamente que la familia Letelier Valdés y a mí encargado de catastrar el archivo de don Alfonso, el archivo documental. También se lo confiesa a don Alfonso al final se termina convirtiendo en su hermano musical, ¿no? Domingo lo confidencia muchas veces y también lo dijo públicamente. Entonces,
le comenta a don Alfonso, o además cuando Domingo va a ser el primer latinoamericano, el 57, en presidir el ICM, el Consejo Internacional de la Música de la UNESCO. Entonces, admiraba tanto a Alemania y le comenta a esta señora Carpele porque dice, bueno, los alemanes tienen conocimiento de... Para Domingo la palabra conocimiento o la expresión niveles de arte, que va a trabajar hasta el final de sus días, era tremendamente relevante, es decir, el mismo Instituto de Investigaciones Folclóricas, ¿no? Que se transformó en todo un acontecimiento entre el 43 y el 47, y que después Domingo no lo termina, sino que lo coloca como una sección del Instituto de Investigación Musical, con Vicente Salas Vivo a la cabeza el año 47, por ejemplo, ¿no? Que actualmente en nuestra universidad no, el folclore pareciera también otro decorado, ¿no? Con suerte cuando se escucha. No, el folclore, sí, yo creo que está descuidado. Es decir, probablemente hay mucha gente, muchos cultores de folclore en este momento, pero tú los conoces mejor que yo, pero creo que no está considerado como debería ser, como una fuente de estudio importante, sociológico, antropológico. No sé, está medio perdido, librado a su propia suerte. Y los estudios de música serios, los estudios, digamos, hay muchos chiquillos estudiando composición, hay muchas cosas, pero no hay un movimiento de apoyo a eso, no hay lo que hablábamos, no sé, ayer o anteayer, por ejemplo, las radios universitarias, que hay varias, no le dan pero ni la hora, fuera de la radio Beethoven, que tiene unas horitas, tampoco digamos que bruto que tocan alta música chilena, pero en fin, algo tocan. Pero hay la radio de la USACH, hay la radio de la Universidad de Chile, hay la radio, seguramente que la radio Concepción debe tener radio, no me cabe duda, la de Santa María de Valparaíso también tienen radio. Y la música, bien, gracias. No sé a qué dedican las radios fuera de los programas políticos, no sé qué otra cosa hacen. No, claro, y además dentro de lo mismo no hay en el fondo una política institucional. Uno esperaría, más allá de cualquier nombre, que los rectorados se comprometieran por difundir, y claro, por supuesto la música docta chilena, que es el mandato de esta sociedad Bach, que Domingo lo coloca testamentariamente, ¿no? El año 32, cuando entramos en receso. Pero en la actualidad, claro, pareciera que eso duerme, sobre todo a propósito de lo orquestal, ¿no? Entonces, pasemos también mientras vamos amasando la última parte del último bloque de este seminario, de esta sesión inaugural de este seminario, a la tercera pieza, que es de las 5 piezas para orquesta de cuerdas del Opus 14, vamos a escuchar el movimiento lento dramático en la interpretación de la Orquesta de Cámara de Valparaíso, en la dirección de Gonzalo Venegas, también hermano Bach.
Sebastián Molina Villarroel. A propósito de orquestas y a propósito de proyectos entre hermanos Bach, no hay que olvidar que estamos entre hermanos Bach. Eh, Hermanos Bach es la manera que tienen los miembros y tenían de denominarse entre sí los miembros de la sociedad Bach. Eh, ¿Cómo ves tú esta obra? Porque claro, acá tal vez, yo, no sé, yo que vengo desde la literatura, pero ahora ya harto metido en lo docto, eh, uno por lo menos sí, al menos presiento, siente un poco esta carga, al menos en esta obra. Quizá tal vez los poemas trágicos no tanto. O sea, hay una primera cosa, ¿cómo también lees tú también desde lo compositivo esto? Y lo segundo, si compartes lo que dice la profesora Carmen Luisa Letelier Valdés respecto al tema de las orquestas. Porque claro, en Chile tenemos, qué sé yo, 4 orquestas sinfónicas o 3, podrás corregirme, me imagino que manejas mejor el dato que yo. Eh, pero claro, en términos contemporáneos, nuestros pares no componen para lo sinfónico porque, claro, finalmente hay una cuestión de perogrullo, de lógica, ¿no? ¿Cómo voy a componer si en realidad nadie me va a tocar nunca la cuestión? Entonces es tiempo, sudor, ganas, no sé, perdido, ¿no? Eso, o sea, esas dos cosas, ¿cómo lo ves tú? ¿Y cuál sería el remedio también para eso sinfónico? Bueno, ese tema es súper grande. Ya voy a hablar, antes de meterme a eso, preferiría hablar un poco de la música, que claro, esta obra es una obra que yo no la conocía, no la había escuchado antes, la verdad. Me recuerda mucho a cómo a Mahler, al adagietto que le dedica Mahler, ¿no? A su hija, el adagietto que es súper trágico y súper complejo, y las cuerdas son el instrumento ideal para o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Para de expresividad con los glissando, que de repente estás con una masa y salen los sonidos como
en distintos registros y aparecen melodías de un lado para otro, porque como un sonido bastante homogéneo, cuando aparece una melodía, ¡pum!, la tensión se abre, ¿no? Y ahí uno queda atendido a la tensión y después vuelve a bajar. Y claro, como en el lenguaje de él, cuando se hacen están las otras piezas, la armonía es súper densa y claro, y esa densidad ayuda mucho a esa cosa más nostálgica, o sea, se nota que su vida él tenía algo que decir algo de adentro, es muy sentimental y eso se nota en la música y claro, la música es bien descriptiva y eso se nota. Su música es bastante descriptiva, por ejemplo, la primera pieza, la canción de cuna, una música tranquila, una canción de cuna, ¿no? Después algo más trágico, algo más nostálgico, que también se nota, y luego en esta obra que ya más grande, ¿no? Y claro, en relación al tema de la orquesta, bueno, es un tema súper complejo. Cuando yo estuve en Chile, claro, estaba la convocatoria de orquesta para la Sinfónica, que se organizaba en un momento, solo la organizaba el SEAC, y después eso pasó a ser parte del Festival de Música Contemporánea de la universidad. Entonces ahí como que se mezcló esa convocatoria, que en un momento se podía ocupar la orquesta grande y después por cosas con el nuevo director que ingresó en el año 2016, más o menos, 2016-2017, no recuerdo si quién era, pero claro, cambió la condición y se achicó la orquesta. Entonces ahí quedaban, antes ya no podía ocupar todas las maderas que eran a cuatro, o sea, cuatro flautitas, cuatro oboes, cuatro fagotes, etcétera, se redujo a dos. Y claro, por una cosa de ahorrar presupuesto. Esa era la razón. Y que es bastante lógico, ¿no? Y claro, y el gran problema que hay en Chile, que yo lo veo, o sea, hago una comparación un poco entre Chile y Alemania ahora, que quizás no funcione tanto, pero son dos realidades completamente distintas. Pero claro, acá en Alemania hay un apoyo gubernamental a la orquesta directo. O sea, por ejemplo, acá todas las orquestas que son financiadas por el Estado, hablemos de orquestas de radio como la MDR, que está acá en Leipzig, o la SWR, que está en el sur de Alemania, que la SWR es una de las orquestas que en su momento, en el año 70, tenían dos orquestas, que era una para música contemporánea y una que era para música clásica, y después también se juntaron por cosas de presupuesto, ¿no? Pero que sigue siendo una de las orquestas más importantes de Europa en cuanto a la música contemporánea y todas esas orquestas hacen muchas clases y muchas cosas con jóvenes compositores, no solamente en Alemania, sino que en general. Y claro, o sea, la verdad es que eso obviamente, como acá en Europa hay muchas más oportunidades, uno escribe más por orquesta y uno se siente mucho más libre. Yo he tenido la opción, la oportunidad también de estrenar 2 obras por orquesta estando acá en poco tiempo y eso es un lujo, debo decirlo, de verdad un regalo. Y claro, cuando estaba en Chile, como decía, habían dos, que era una de la Orquesta Sinfónica y la otra que era de la Orquesta Concepción, que desconozco por qué ahora ya no existe ese concurso. La verdad era un concurso súper bueno porque los músicos tocan súper bien, la orquesta es una orquesta muy buena y que de la región. Y ahora está Luis Atvis, que Luis Atvis ahora está con la Orquesta La Serena, que la Orquesta La Serena toca obras de muchos jóvenes compositores. Em, y ellos también programan la obra de Luis Attis y las programan luego después. Y claro, y esas son las únicas opciones que hay. Pero yo creo que el mayor problema es que se tiene que concursar para optar a eso o tienes que ya ser un compositor como de renombre para que puedan tocar tu obra y tener un encargo para orquesta. O sea, no habría otra manera. Y aún así estamos al leve de que no se tocan tanto música. O sea, la orquesta USACH hace proyectos de música chilena, hay proyectos con la orquesta, hay la orquesta, todas estas orquestas nuevas que están apareciendo, la orquesta de Arica, la orquesta en Copiapó, Coquimbo, hacen música chilena, hacen música actual, pero claro, ahí la pregunta es hasta qué punto se puede dar ese apoyo. ¿No? Porque hay cosas monetarias de trasfondo, que hay cosas de financiamiento que a veces son complejas, que claro, una cosa es que a uno le hagan un encargo como acá en Europa, que pasa que a ti te hacen un encargo y ¡pum! Tome su billetito y todos estamos bien, todos quedamos bien. Entonces tú tienes tu trabajo como compositor, prácticamente, ¿no?
Aún así hay que siempre buscar otros trabajos, pero uno puede vivir de freelancer, compositor sin ningún problema acá. Y claro, en Chile eso es un poco más complejo porque no sé hasta qué punto esas condiciones se dan. O sea, uno también compone con la esperanza de que no solamente se toque, sino que también ese trabajo se pueda contribuir de alguna forma, creo yo. Porque uno invierte mucho tiempo, o sea, es trabajo, ¿no? Y uno espera que ese trabajo también se toma en consideración. Obviamente tener una interpretación es bonita, pero también el problema es que las interpretaciones quedan ahí, se tocan una vez y ya nunca más, se vuelven a guardar al cajón. Entonces se genera también un vicio. Al final hay muchos estrenos, pero de esos estrenos, ¿cuántos se vuelven a escuchar? También es una pregunta que es compleja y buena de pensar, pero claro, esa es un poco mi apreciación del panorama de la orquesta y siempre ha sido un tema complejo, o sea, es un tema. No, yo pienso también desde ese punto de vista lo mismo, es decir, por ejemplo, otro compositor que es Alfonso Len, que también pareciera yacer en el silencio, ¿no? Dos cosas, profe Carmen Luisa, dos preguntas. La primera, bueno, ¿cómo ve usted también ahora ya esta pieza? Si está efectivamente esta carga emocional de domingo. Y la segunda, creo que hay algo que es interesante y lo podemos comentar, que es, para esta época Domingo ya se encontraba con Filomena Salas González, que va a ser su segunda esposa. Entonces sería súper interesante que usted, que lo escuchó, comentara un poco lo de la orquesta filoménica. Me parece muy, muy divertida esa anécdota también. Bueno, eso es lo que hace falta ahora, una Filomena Sala, ¿te fijas? La Filomena era muy enérgica, y muy buena gestora y se metían todo y qué sé yo. Entonces estaban con algún problema con la orquesta filarmónica que se estaba armando, no sé, algo pasaba con la orquesta filarmónica que se estaba armando, no sé qué. Entonces, en broma, era tanto lo que opinaba la Filomena que le decían la orquesta filoménica, le pusieron porque ella era como el alma de la cosa. Oye, pero volviendo un poco a lo que dice Sebastián, yo creo que lo que falta de estudio es un Domingo en Santa Cruz, un Domingo en Santa Cruz que crea en la música chilena que, mira, cuesta mucho, yo te digo desde mi campo como solista, lo que cuesta para que los solistas chilenos hagan música chilena, es impresionante. Hay unos pianistas estupendos que dan unos regios conciertos, qué sé yo, ¿y qué es lo que tocan? Chopin, Liszt, Brahms, ya muy raro ya. Pero ni hablar de tocar una música chilena ni latinoamericana, ni hablar. Yo creo que ni la conocen. Entonces no puede ser, te fijas, la orquesta, vuelvo a decir, la orquesta sinfónica, las programaciones de la orquesta sinfónica parece, claro, está bien en Berlín que se programe así, te fijas, se programa, qué sé yo, Strauss y Brahms y no sé qué, y el año y después otra música francesa, la hacen Fauré, y hacen Saint-Saëns, hacen no sé qué, y en la otra hacen música rusa. Bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo? Yo me llevo peleando, yo en Facebook veo los avisos de las orquestas, de los conciertos, y le digo, ¿y dónde están los chilenos? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a hacer una obra chilena? Ahora, hay personas que han logrado lo increíble, como Sebastián Errázuriz, ponte tú, que logró que le hicieran su ópera en el municipal. Una cosa, pero que era a todo, con orquesta, con coro, con mil cosas. Y no sé cómo lo logró. Después él hizo la obra allá en el Teatro del Lago, también la otra ópera. Y después se han hecho óperas chicas, cosas chicas chilenas, pero muy con pocas ganas, muy como a la fuerza, como que cuesta mucho. Y el público no conoce la música chilena porque no la tocan, pues. Si es tan simple como eso, no la tocan. ¿Cómo la van a conocer? Mira, en tiempos de Mahler, en las memorias de la alma Mahler, si tú las lees, Mahler ponía una sinfonía de él, no sé si la segunda, no sé cuál de esas, ya, le estrenaba en Viena, primera parte, sinfonía, segunda parte, la misma sinfonía, porque la gente se acostumbrara a oírla, porque además una obra contemporánea, Sebastián, yo canté 30 años en la Asamblea Bartok, tú cantas una obra contemporánea y la gente se queda, la primera vez se queda totalmente en el aire, no tiene idea de qué es lo que yo, pasó ya, no tengo idea. Habría que hacer un sistema, a lo mejor se reirían de uno, pero que la misma obra se repita dos veces en el mismo concierto, ¿por qué no? En la primera parte y en la segunda parte. Entonces ya la segunda vez, ya me suena conocido, ya no, no es una cosa tan desconocida. Porque la gente no conoce la música contemporánea, no la conoce para nada, para nada. Entonces eso es culpa, te fijas, de nosotros, digamos, que estamos metidos en la música y de los directivos, los directivos en general, los directores de la orquesta. Yo me imagino que tendrán que vender entradas para poder mantenerse, claro. Entonces si tú tocas cosas muy, muy,
muy poco conocida, la gente no compra entradas, probablemente. No sé si era ese el problema, o es un problema de, ¿cómo es en Alemania? Ponte tú, ¿tocan Bueno, música contemporánea en la radio? ¿La gente claro, escucha yo pienso, música contemporánea? claro, yo pienso que es un tema mucho, como usted misma dice, un tema institucional, o sea, hay algo que hay que cambiar, o sea, no puede ser que, por ejemplo, un intérprete de piano nunca haya tocado algo chileno, algo de Carlos Boto, o de una pequeña pieza de, no sé, hay tantas micropiezas chilenas que se podrían hacer, hay tanta música que se podría hacer que lamentablemente no se hace. Claro, acá, por ejemplo, en Alemania pasa que se estrena mucha música contemporánea, las orquestas tocan, pero tampoco están alejados de la realidad de que hay en Chile. Yo creo que todas las orquestas están preocupadas de hacer un buen marketing para vender entradas, tener su cosita, porque claro, los fondos en la cultura en todas partes tan bajos que las orquestas tienen que autosostenerse de alguna forma. Y Claro, obviamente es mucho más atractivo hacer un festival Mahler, festival Wagner, en vez de hacer un festival de música chilena. Y es muy lamentable que sea así. Entonces, claro, mientras no se toque música chilena, la gente no va a saber de música chilena y todo va a quedar en el aire. Y no puede ser eso. sí, claro. Entonces es necesario por ejemplo, esta música de domingo o de compositores de la misma generación, Letelier o Alfonso Leng, de hecho mismo Miguel Letelier, por ejemplo, Miguel Letelier era uno de los mejores orquestadores que hay en Chile, que hubieron en Sí, Chile, era Miguel Letelier. Y aún así se hicieron poca música de él. Y sí, se hace, claro, pese a que es una música espectacular, perfectamente escrita para la orquesta, y se hace poco. exactamente. Entonces, claro, es como, bueno, en realidad preferimos entonces escuchar lo que da dinero, o solamente escuchamos también la música en realidad, le damos valor a la música de nosotros, que es lo que falta. Ahora, yo no sé por qué los músicos somos, yo no sé si somos malos para gestionar, no sé qué pasa, pero cómo en Chile los plásticos se dan a conocer. Y la gente los conoce, y la gente les compra los cuadros a los pintores, y los escritores también, te fijas, los conocen, salen en los diarios, el Mercurio tiene una página entera dedicada a la página literaria, que sea. Y la música, cuando tú consigues que un periodista te haga una entrevista porque vas a estrenar una obrita o que vas a hacer no sé qué, como gran cosa, te fijas, se consigue. Y nada más, no tenemos tampoco una organización, yo no sé si la asociación de compositores se mueve en ese sentido, no tengo idea si se mueven o no. Me tinca que poco, se mueven mucho menos que los escritores y que los pintores, ¿no crees tú? Bueno, claro, bueno, yo no estoy metido en la sociedad de compositores, la verdad, no estoy ahí, pero de alguna forma igual uno tiene contacto, ¿no? Y, y claro, la verdad la sociedad de compositores está un poco oculta, un poco, bueno, Gabriel Matei es uno de los Sí, impulsores de esa adherencia iniciativa, ¿no? Y claro, queda un poco en iniciativa más como dentro de los miembros, más como un poco ayudar a ver que se hagan cosas entre los compositores, pero también está un poco silenciada por lo mismo porque no hay tanto apoyo. El claro. apoyo es muy poco, entonces claro, se han tenido que golpear puertas por aquí, por allá, y siempre pasa que una te da una opción, la otra no, como en todas partes. Pero claro, o sea, falta un cambio, algo, un cambio. Mira, y Ya faltan, no es y posible faltan seguir con lo personas que antes. mira, por ejemplo, cuando estaba Carlos Riesco en el Instituto de Chile, vino el Bicentenario, Carlos Riesco hizo una cosa notable, tan notable como que Domingo lo habría aplaudido. Hizo grabar obras chilenas para orquesta con David del Pino, que era otro gran entusiasta que dirigía la Sinfónica en esa época. Entonces estaban absolutamente de acuerdo los dos. Y se grabó, yo te diría que prácticamente toda la música chilena para orquesta sinfónica, hasta las cosas de, no sé, hasta Miguel, no sé si era alguien más joven después, pero se grabó todo. Y hay dos cajas de este porte que yo se lo prometí a la radio, por ejemplo, de la Universidad de Santa María, que dice que ellos si la tienen la van a pasar por la radio. Se hicieron dos colecciones enormes de grabaciones con la Orquesta Sinfónica de toda la música orquestal chilena. Pero eso lo hicieron dos personas entusiastas, que eran Carlos Riesco con David, que era el director de la Sinfónica. Porque David tiene una visión de ese tipo. ¿Ah? David, por ejemplo, llevaba las obras a los chiquillos y las tocaba en la Sinfónica, llevaba a los jóvenes solistas y les daban una oportunidad de tocar con la Sinfónica. Eso hoy día está, pero anda cada uno por su cuenta.
anda cada uno por su cuenta, no tienen el menor interés. Yo me imagino, como dices tú, que hay una cuestión económica, lógico, lógico, da mucho más plata hacer Carmina Burana o la Quinta Sinfonía de Beethoven que hacer una obra tuya o una obra de Lengo o una obra de no sé quién. Pero eso no puede ser, pues, eso no puede ser. Pues si eso lo piensa una universidad, ¿qué queda entonces para una empresa comercial? Claro, yo Pero que recuerdo que, todas las orquestas son académicas, aquí son todas de universidades, o del Ministerio de Educación, o de la Universidad de Chile, o de la Universidad de Concepción, o de la Universidad de La Serena, o de la Universidad... Son todas universitarias. No son una cuestión, no son una empresa particular que tiene que ganar plata, ¿te fijas? No. sí, yo recuerdo que el último concierto, la última obra grande que tengo en memoria, del tiempo que estaba yo, que se hizo chilena con un éxito bien grande y que se conversó, o sea, que hizo realmente como movió dentro de la escena, fue el concierto para piano de André Maupain, que lo tocó Alfredo Per. Sí, Quizás fue la última pieza que yo recuerde de música contemporánea actual que quedó como quizá la retina, bueno, y fue un concierto gigante, o sea, yo creo que es sí. primera vez que la Sinfónica le dedica 40 minutos, porque eso duraba 40 minutos a una obra contemporánea chilena y ensayos de 1 o 2 horas solo de esa obra, yo creo que eso es un loco, no se da, o sea, Claro, un libro fantástico, pero eso hay que y convencer pero claro, el al problema es que director o a no sé quién, hay que convencer para que lo hagan. exactamente, hay que pelear mucho, o sea, bueno, no sé si pelear, pero sí hay que hacer mucho esfuerzo para que las cosas se logren. Y claro, si fue porque Alfredo Per pudo conseguirlo de alguna manera, Ah, pues bueno, claro, claro, es también un pianista tienes de, grande, tienes de padrino Alfredo Perl, estás al otro pero, lado, igual que si tú pero dirigieras. claro, pero aún así, más allá de quién fuese, es una cosa del directorio, porque esa obra estuvo a punto de caer también. O sea, porque yo conozco a Andrés, tenemos mucha confianza, él viene siempre a Leipzig, nos vemos acá, entonces, claro, esa obra casi estuvo a punto de caer también. Por lo mismo, por cosas de directorio, por cosas de cambio en el programa, que siempre lo hacen, entonces, claro, ahí queda como hasta qué punto el interés del directorio de a veces de la orquesta en hacer música chilena, música nueva. Sí, no, mira, no sé, yo conversé con, bueno, aquí estamos pelando a full, parece, yo conversé con Diego Mate cuando se murió Miguel, se murió en diciembre, y yo fui a verlo y le dije, Diego, ¿por qué no programan algo a Miguel para el próximo año? Ah, ya me dijo que no tenía idea quién era Miguel, pero en fin. Pero me dijo, sí, pero que saben que son los músicos de la orquesta, me dijo los que deciden el programa que se hace. Yo los quiero mucho, son colegas míos, tocan, son estupendos músicos, pero no puede ser que los músicos de la orquesta decidan cuál es el camino que tiene que seguir una institución como la orquesta, po. O sea, no tienen una cabeza. O sea, o sea, en realidad yo creo que hay muchos músicos en Chile que hoy en día se dedican harto a hacer música chilena. Yo creo que hay cada vez las nuevas generaciones quieren hacer más música nueva. Hay unos pequeños grupos, por ejemplo, hay un grupo que veo que es Septafonía o algo así, que hacen hartos proyectos en cuanto a la música de jóvenes compositores, es un poco todo autogestionado, todo como un colectivo que encuentro que es súper bueno. Y claro, pero son cosas puntuales y al final tiene que haber un cambio más Nosotros, grande, tiene que haber un cambio grande sí, nosotros con el digamos ensamble ya, Bartok pum. hicimos eso durante 30 años absolutamente a pulso. Claro. Nunca tuvimos, es decir, de repente teníamos apoyo en la facultad, nos prestaban la sala, qué sé yo, cosas así para poder ensayar, ¿te fijas? Pero todo lo hicimos a pulso, la plata la conseguíamos nosotros, la sala, las giras, ¿para qué te digo? Hicimos 30, 40 giras a todo el mundo con música chilena a puro pulso, a puro pulso. Pero nunca tuvimos una institución. La idea nosotros que hubiera sido la Universidad de Chile, te fijas que nos hubiera dicho ya ustedes son un conjunto aquí en la universidad, nosotros les vamos a pagar un sueldo para que puedan trabajar en esto, les vamos a prestar un piano, les vamos a prestar una sala, una secretaria, un teléfono. No, nunca. Nunca, 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 nunca. Lo dicho, por eso la labor, yo creo que es una de las instituciones quizá en Chile que más ha hecho por el panorama musical chileno, creo hasta la actualidad de la Academia de Bellas Artes y eso está ajeno un ¿Sí? poco a la institución de la universidad. Y es curioso, es bien curioso eso. De hecho,
el los mayores estrenos de música en Chile, por lo menos entre los años 2012 al 2018, diría yo, están fuera de la institución, que son los conciertos Copiu, los conciertos autogestionados por estudiantes y todo Sí, eso. O sea, sí. lo que hay, de hecho, la institución es donde menos a veces se hace música chilena y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Siendo que bueno, si la Universidad de Chile debería hacer también cosas por la música chilena. Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? Fíjate que la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile tiene un concurso, el concurso Carlos Riesco, un concurso de Sí. composición, que se va, todos los años se hace para un grupo distinto, para algún género distinto. Pero no sé si hay otro concurso en este momento caminando en alguna otra parte de composición. ¿Hay alguno? Bueno, está el Luis Artis, que también es el del ministerio, que aparece que aparece todos los años. Y siempre aparecen otros que otros concursos más. En La Serena, bueno, Ah, La Serena. José Luis Orquieta, que tiene también Sí. un aporte a la música chilena inmenso. Claro, él también también está organizando un concurso de oboe, por ejemplo, de composición de oboe. O sea, siempre aparecen nuevas cositas. Pero la pregunta es, ¿cuánto va a durar eso en el tiempo? Sí, Ojalá que no pase que en un momento ya se acabe la convocatoria y no haya nada y que nuevamente dos, tres, sí, sí. bueno, sí. Sí. Bueno, hay, hay harto trabajo que hacer, pero yo creo que lo que está haciendo Ibaín resucitando la memoria de Domingo, porque el ejemplo de Domingo, si no se trata de resucitar a Domingo, pero el ejemplo de Domingo y el empuje que tuvo y la visión que tuvo es lo que se echa de menos hoy día. Una visión así y una valoración de lo que nosotros hacemos, no ser tan acomplejados, ¿te fijas? Porque también hay mucho de complejo, no, así como vamos a ir a competir nosotros con Europa, está loco, nosotros no somos nadie. No, ¿por qué? No hay que tener ese miedo. De hecho, estando acá me doy cuenta de que nosotros no tenemos absolutamente nada que envidiar o decir, no, yo soy peor que esto porque vengo de Sudamérica. Nada. De hecho, hoy en No, día estamos tan comunicados que no, todos sí, conocemos sí, todo, entonces no hay nada que envidiar. sí. Y de hecho, acá por lo menos en Europa, la música se valora de todos, o sea, todos por igual, no hay como alguien más, alguien menos, ¿no? Todo Claro, igual. claro. Entonces, Sí, sí, bueno, no sé. Sí, es cierto, hay que es otra tener, política. mira, otra persona que era un Domingo Santa Cruz en fuerza, digamos, para gestionar era la Valene Georges, no sé si la conociste tú. Sí, sí, la conocí. De hecho, ella Bueno, dirigió también, yo concursé en ya. el primer concurso de Carlos Riesgo, Ah, ya, de Carlos ya. Riesgo que tuve yo y ella dirigió también. Con la Valene viajamos por el mundo nosotros llevando la música chilena y sin ningún complejo y nos preguntaban, ¿y dónde se hace esta música en Chile? ¿Y qué es eso? Porque de Chile conocían los terremotos, conocían el Pinochet y conocían no sé qué, la Roja. No y Víctor Jara, por supuesto, y la Violeta Parra, eso sí. Pero no tenían la menor idea de que en Chile se estudiaba música, ni que había compositores, ni que había... Me le preguntaban a Cirilo Vila, ¿y usted dónde estudió piano? En Chile. ¿Y usted dónde estudió canto? En Chile. Y este compositor es chileno, ¿sí? ¿Dónde estudió composición? En Chile. No podían creer, no podían creer. Decían, ¿pero qué es esto? No, no teníamos idea que existía este nivel. ¿Te fijas? Pero nos atrevimos a llevarlo. Pero si tú vas a Europa, va un conjunto chileno y va a tocar la Kleine Nachtmusik, claro que es loco, po. O vas a cantar, Claro. a tocar Schubert, no, no tiene ningún Claro, sentido. uno tiene que exportar su cultura, sus cosas Pero también, o obvio, sea, obvio. uno tiene que ser un gestor en ese sentido y eso es súper importante y tiene que partir también por casa, ¿no? No, No sí, puede ser que porque uno venga hacia afuera uno diga, ya, ahora voy a hacer música chilena. sí, claro. No, tiene que No, ser desde pues no, pues ya lo... Mira, aquí me acuerdo cuando se hacen concursos, concurso de canto, ponte tú, ¿verdad? Que se hacía un concurso muy importante. Y entonces tuvimos una reunión con el jurado, que sea. Y le dije, bueno, yo exijo para ser jurado si no me voy, no pienso. Que aquí tiene que poner una obra chilena obligatoria. Pero, ¿cómo? Me dijeron, estás loca, ¿cómo se te ocurre? Puras áreas de Verdi, Puccini. No, pues le dije, una obra chilena obligatoria para todos los que vengan al concurso. Ah, bueno, ya, ya, a medio de regañadiente, pero lo aceptaron. Después en el concurso de Viña, famoso el concurso Sigal, que era todos los años con un instrumento distinto, también se logró meter la idea de que había que poner una obra chilena obligatoria en el concurso.
Y se pedía una hora y se encargaba una hora. Ahora yo no sé qué pasa con ese concurso, pero los intérpretes chilenos le estudiaban a regañadientes porque no querían, te fijas, querían cantar puro otras cosas. Y eso es malo. Todos los intérpretes chilenos deberían tener una batería de cosas chilenas para mostrarlas cuando van afuera, porque ahora que están saliendo tanto los chiquillos. Antes en mi tiempo era muy difícil salir, pero ahora todo el mundo sale. Sí, sí. Un tema bien complejo, un tema que da para mucho y claro, es necesario que haya, claro, como dice usted, alguien como Domingo que pueda realmente hacer un cambio nuevamente, hacer algo diferente, Sí. impulsar otras cosas, que haya más actividades. Es necesario, es muy Fíjate necesario. Yo que, creo que fíjate que ya es un tiempo. se habla, por ejemplo, del patrimonio. ¿Ah? A mí una vez me invitaron a una universidad que estaban haciendo un curso sobre patrimonio. Entonces era patrimonio arquitectónico, de cocina, de pintura, de todo el otro. Y de música, va, de veras. Entonces le dije, yo te ofrezco, yo hago ya, hazme una clasecita. No, le dije una temporadita, no una clasecita, una clasecita. Bueno, me aceptaron una clasecita. Oye, y les hice oír cosas, qué sé yo. Y la gente se me acercaba, pues decía, no teníamos idea que existía esto. Y era gente culta, era gente preocupada del patrimonio, eran pintores, restauradores, arquitectos. Nunca habían oído a Alfonso Len, nunca, no tenía idea que existía. ¿Te fijas? Entonces, ¿eso es culpa de nosotros o qué? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Bueno, es un tema súper amplio, Sí, súper es complejo, muy la amplio, verdad, sí, es y muy amplio. sí, la verdad es bien complejo. Y bueno, sí. Sí, yo creo que para ir también concluyendo, porque agradecemos, Jimena, unos temas de señal, pero por lo menos logramos también tener varias impresiones de ella. A, a ambos les agradezco y también les pido algunas conclusiones finales. Hemos dicho también que este seminario es la sesión inaugural. Esperamos, por supuesto, como chef, como muy, como se programa muy a tiempo todo y acá igual las cosas funcionan. Entonces bueno, profe Carmen Luisa, un poco sus palabras finales, sus conclusiones, o hacia dónde también debiéramos mirar y bueno, también muy agradecido porque nos acompaña hoy. Bueno, ya, yo creo que está todo dicho. Yo creo que nosotros como sociedad Bach tendríamos que tratar de, una vez que estemos más armados, más afirmados, tratar de influir un poco más arriba, en el sentido de, por ejemplo, de la educación, de la educación de los niños chicos de los colegios, que oyen, ¿qué iban a saber de música? No saben de nada, de ninguna música, de puro reggaetón nomás. Pero en fin, que conocieran algo de música, que se hicieran los planes de estudio un poco de algo obligatorio. Pelear, por ejemplo, por la cuestión esta del 20% de la música chilena en la radio, que se lo han pasado por encima, no han hecho caso para nada. O sea, que hay una ley, que obligación de la radio de tener un 20% de su programación de música chilena. Pero no sé quién lo cumple. No tengo idea, que yo creo que ni siquiera la Beethoven lo cumple. Y las demás no nomás. O si lo hacen a las 3 de la mañana. Entonces, eso por ejemplo, podría ser un primer paso para que la gente lo pida, porque si no lo conoce, no lo pide. Y si no lo pide, nadie lo programa. Y por otro lado, pelear con las autoridades musicales y hacerles ver, si es que tienen un poco de conciencia, de que es muy importante que se pongan las pilas con esto. Eso sería volviendo siempre a la memoria de Domingo, que Domingo fregaba y retaba y se presentaba a diputado y salió diputado y sacó una ley para hacer la orquesta sinfónica. ¿Me fijas? Hasta eso. O sea, y a Existe otro nivel, a diputado, nivel pues, del Sebastián. liceo, nosotros hicimos las primeras intervenciones musicales como Sociedad Bach y como que fue bastante tibia también la respuesta de los estudiantes, liceos, no vamos a decir el nombre, pero liceos donde composición es un optativo. Entonces ahí sí la respuesta fue bastante tibia. En los liceos técnicos profesionales, por ejemplo, los periféricos estamos muertos, porque en realidad además en algunos ni siquiera hay educación musical o música De como ninguna parte especie. de su formación. Seba, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son tus conclusiones o tu reflexión final? Bueno, de partida de que esta instancia es excelente porque se conoce la música chilena, se puede debatir en cuanto a la música chilena, hablar de nuestros temas, ¿no? De lo que nos compete a nosotros. Y
es genial y claro, como dice también la profesora Carmen, que haya muchas más oportunidades, que haya más, más influencia de la sociedad baja en lo que es la ocasión, aunque yo creo que Domingo dentro de los estatutos también creo que puso en cuanto a a la educación, si no me equivoco, que claro, también planteaba que tenía que haber un cambio en eso y que hasta el día de hoy, yo también trabajé como profesor en Chile, haciendo clases en colegio y de verdad yo leía los programas So- y, y yo me reía porque yo decía, esto no puede ser verdad, o sea, no. Y claro, y uno lo adecua al final como uno quiere, pero claro, la formación también de las personas que están en el aula es importante que tengan esa conciencia de que también nuestra cultura, nuestra música chilena adopta, y enfoco la palabra adopta porque por lo general siempre se muestra más lo folclórico, los colegios más que lo Sí, claro. otro, también tiene un valor y también es igual de importante que escuchar Víctor Jara y Violeta Parra. Sí. O sea, sin desmerecerlo, obviamente. O sea, estoy hablando de que es necesario que exista un equilibrio. Y ese Lógico, equilibrio lógico, tiene que partir desde el aula. por supuesto. Y hay que seguir esa idea que tenía Domingo Santa Cruz, de continuar esa educación musical mucho más profunda. Y que es un tema que yo creo que se ha debatido desde hace muchos años y que va a seguir debatiéndose hasta el punto hasta el día de hoy. Sí, es cierto. Sí, Sí, bueno, dos avisos de utilidad pública. El próximo viernes a las 12 horas vamos a tener la quinta sesión de la Cátedra Hispanoamericana Oreste Plat con nuestra universidad amiga, la Universidad de Talca, donde vamos a estar en el foro El Niño de la Calle Europa, que precisamente aborda, se me comisionó por esta casa de estudios hacer esa ponencia sobre la relación de Domingo con Domingo Santa Cruz Morla, ¿no? Su hijo, a partir de todas sus cartas, sus dibujos, el deceso de Wanda y Banda, y una serie de otros elementos que vamos a exponer. Esto va a ser comentado también por Jimena Santa Cruz Bolívar y por Antonio Campuzano, quien es músico y cofundador del grupo Retaguardia Jazz Band. Va a ser moderado por Fulviosa Dañino, psicólogo, guitarrista clásico y hermano Bach también. Esto es por el canal de YouTube de la Dirección de Extensión de la Universidad de Talca. Y el día lunes, a las 18 horas, también con Sebastián Molina Villarroel, vamos a estar en la quinta sesión, pero de la Cátedra Docta Domingo Santa Cruz, donde vamos a ver obras de Domingo, vamos a ver el poema trágico número 4, vamos a ver las tres piezas para niños, de Armando Carvajal, que se van a estrenar, el poema pastoril de Próspero Vizquer, y también deseábamos a ver Tincus, Drey Haiku, y una obra que yo le encargué que se llama Tres Orestiadas, a propósito de Oreste Plat. En los comentarios van a estar el pianista Benjamín Vidal, también hermano Bach, pianista de la Universidad de Chile, y el propio Sebastián Molina Villarroel. Esto va a ser a las 6 de la tarde por el canal de YouTube de nuestra otra universidad amiga, somos todos amigos, ¿no? Eh, la Universidad del Biobío, por su Conservatorio de Música Laurencia Contreras, también todo con acceso liderado y por cierto, ahí sabemos que ETICS también difunde nuestras actividades. Le agradecemos, por supuesto, a don Francisco Javier Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, UCHEF conocida comúnmente, a don Ricardo Herrera, director de la Escuela de Ingeniería, a Andrés Monares, también desde ETICS, por acoger este seminario de música a Domingo Santa Cruz, por cierto, a las radios chilenas en San Antonio y a la radio Beethoven, particularmente a Romina de la Sota y a Luis Valdera, respectivamente, por difundir todas nuestras actividades, y además a la vicepresidenta de la Sociedad Bach, profesora Carmen Luisa Letelier Valdés, que todo ello hacen posible este espacio, el profe que nos acompañó hoy día, y por supuesto a mi compa de la vida, Sebastián Molina Villarroel. Agradecemos también a Jimena y a todos ustedes, esperamos nos acompañen en las distintas instancias y en una nueva sesión de este seminario de música Domingo Santa Cruz, que recién comienza y esperamos programar otra actividad para el segundo semestre. Que tengan una muy buena tarde y muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Igual, Gabriel. gracias. Adiós.